Faltó la pregunta 5 en la auxiliar, así que la vamos a hacer ahora. En una encuesta se desea preguntar por un tema delicado, como por ejemplo el aborto, y las personas no están dispuestas a contestar abiertamente. Por lo tanto, se va a utilizar el siguiente procedimiento encubierto. Al encuestado se le presentan dos preguntas. ¿Está de acuerdo con el aborto o está en desacuerdo con el aborto? Esas son las preguntas A y B. Y se le pide extraer de una urna que contiene dos preguntas A y una pregunta B. Y conteste aquella que extrajo. Por último, el encuestado debe responder que sí o que no. Considere P igual a la probabilidad de estar de acuerdo con el aborto. ¿Ya? Ahora vienen las preguntas o sea, las distintas preguntas de esta P5. ¿Ya? Si una persona respondió que sí, calcule la probabilidad de estar a favor del aborto en función de P. Hint, recuerde que puede condicionar por más de un evento simultáneamente mientras cumple las condiciones vistas en clases. Ya recuerden de que cuando yo estoy condicionando, lo único que estoy haciendo es restringir mi espacio muestral. Así que mi espacio nuevo al condicionar va a quedar más pequeño. ¿Ya? Entonces yo puedo, por ejemplo, condicionar por dos eventos. Entonces eso lo vuelve más pequeño aún mi espacio muestral. Entonces comencemos. Lo que vamos a hacer es, primero que todo, anotar estas informaciones. Fíjense que tenemos varias cosas que tomar en cuenta aquí, así que lo primero es definir. Ya, vamos a considerar al evento, o vamos a definir unas variables o algunos eventos ya, para llevar más fácil este problema. Entonces lo primero es que vamos a considerar P como la probabilidad de estar de acuerdo, ¿cierto? Entonces aquí viene una variable que podemos introducir, porque existe la probabilidad de estar de acuerdo y existe la probabilidad de no estar de acuerdo. ¿Ya? Entonces vamos a definir en base a esto una variable E. Variable E. Esta variable E puede tomar los valores que pueden estar a favor, ¿ya? O puede estar en contra, ¿ya? Entonces de aquí yo puedo decir lo siguiente. Lo anterior, en vez de poner P, o sea, la probabilidad, entre comillas, de estar de acuerdo, puedo decir que ahora con esta nueva variable, P va a ser igual a la probabilidad de que E sea igual a F. Fíjense de que, bueno, son dos cosas complementarias, de que puedo estar a favor o en contra, por lo tanto, el complemento de esto, que es 1 menos P, va a ser igual a la probabilidad de que la elección sea en contra, es decir, de que E sea igual a C. Entonces, esos son los primeros datos que podemos tener y los vamos a tener acá, en nuestra variable E. ¿Ya? Perfecto. Continuemos. Ya estamos definiendo todavía qué variables usar. Entonces, aparte de esto, nosotros tenemos que tomar en consideración lo siguiente. Ya tenemos la elección. La elección puede ser a favor o en contra. Pero también una variable puede ser, por ejemplo, haber sacado la pregunta A o la pregunta B. Y otra variable puede ser si la respuesta fue sí o que no. Entonces, para eso vamos a definir las siguientes variables o eventos que pueden tomar cierto valor. ¿Ya? En mi caso, quiero que esto se llamen variables para que sea más fácil manipularlo. ¿Ya? Entonces, vamos a definir la siguiente variable que va a ser la variable P, que va a representar la pregunta. Esta variable P puede ser literal la pregunta A o bien P puede ser la pregunta B. ¿Ya? Este P vendría siendo pregunta escogida. ¿Ya? O más que escogida es pregunta sacada al azar. ¿Ya? Entonces de aquí yo puedo decir de que P pertenece a A, B. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi otra variable a usar. ¿Ya? Sorry si es que en algún momento digo variable aleatoria, pero es que es normal decirlo, ¿ya? Pero estos son variables simplemente, ¿ya? Porque aquí no hay un dominio ni nada que yo pueda definir en la variable aleatoria, así que son variables simplemente, son variables, ¿ya? Sigamos. Aparte de esto, la respuesta que den puede ser que sí o puede ser una respuesta negativa. Es decir, frente a la pregunta A o frente a la pregunta B, ellos pueden responder que sí o que no.
así que ahí hay otra variable, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esto me quedó un poco feo, lo voy a borrar. Hay otra variable R, en este caso, que esto nos va a llevar a que la respuesta fue sí o que no. Respondieron sí o no, ¿ya? Entonces aquí yo voy a decir que R puede tomar los valores S o N, de sí o no. Perfecto. Tengo todas estas variables a usar, la E, la P y la R, ¿ya? Entonces en este caso vamos a usar todas estas variables para tratar de responder las preguntas. Entonces quiero que volvamos un poco más ahí arriba. La primera pregunta es, si una persona respondió que sí, así que ya tenemos esa información. ¿Ya? Si una persona respondió que sí, es decir, ya sabemos de que nuestra variable R es S. ¿Ya? Entonces eso es una condición a usar, eso es una hipótesis extra aparte de la libertad que tenemos en nuestro espacio muestral. Calcule la probabilidad de que esté a favor del aborto en función de P. Entonces lo que nos piden es ver qué probabilidad hay de que E sea igual a F, es decir, que esté a favor del aborto, ¿ya? Recuerden de que esta variable E representaba el favor o en contra. Entonces nos piden qué probabilidad hay de que E sea igual a F, dado de que R es igual a S. Entonces, vamos a anotarlo. Nuestra pregunta A nos piden la probabilidad de que E sea igual a F, dado de que R es igual a S. ¿Ya? Entonces, en virtud de esto, vamos a tener que responder. ¿Ya? Eh, ya, fíjense de que nos piden E igual a F dado una condición. Como nosotros ya sabemos lo que pasó, ¿ya? Y nosotros ya sabemos cuánto vale esta cosita de acá. Fíjense de que nos dice en el enunciado de que vale P, ¿ya? Podemos pensar, bueno, puedo vincular el futuro con el pasado, ¿ya? Entonces la idea es como invertir esto. La idea es que la probabilidad de E igual a F quede suelta. Y la forma de hacer eso es usando valles, ¿ya? Entonces al usar valles, lo anterior es posible dejarlo de la siguiente manera. E igual a F, dado R igual a S, ya lo anterior, estoy copiando exactamente lo anterior, va a ser igual a invertir la condición con el objeto a estudiar, es decir, voy a poner R igual a S, dado E igual a F, ya, aquí voy a poner la probabilidad de que E sea igual a F, y dividido en la probabilidad de que R sea igual a sí, o S, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a estudiar. Fíjense de que la probabilidad de que E sea igual a F, esto lo tenemos gratuito. Esto es P, ¿ya? Esto ya lo sabemos. Eso es P. Así que lo único que nos falta estudiar es la probabilidad de responder sí, dado que estoy a favor del aborto, y la probabilidad de responder sí libremente, sin saber nada anticipadamente, ¿ya? Entonces ahora vamos a una hoja extra y vamos a copiar esto de acá. Ya, perfecto. Entonces nos falta estudiar la probabilidad de responder sí, dado que yo estoy a favor del aborto. Entonces en este caso vamos a estudiar esto de acá. Ya, a esta cosita de acá le voy a llamar 1 y a esta cosita de acá le voy a llamar 2. Ya, entonces vamos con 1 primero. Vamos a estudiar esto primero. Entonces, estudiemos cuánto vale la probabilidad de responder sí, dado de que estoy a favor. Ya, entonces recordemos un poco el hint que nos dio la pregunta. Y el hint de la pregunta es, hint, recuerde que usted puede condicionar por más de un evento simultáneamente mientras cumpla las condiciones vistas en clases. Entonces, lo que nos dice esta parte es como puedes condicionar por la otra variable que tú definiste. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos falta de información aquí? Aquí tenemos la respuesta, tenemos la elección de la persona,
pero no tenemos qué pregunta está respondiendo. Entonces lo que vamos a hacer es particionar esto según la pregunta que la persona responde. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente vamos a añadirle información a esto. Ya hay una información que es que la E sea igual a F, es decir, que está a favor. Eso lo vamos a mantener porque es una información que siempre va a estar por el momento. ¿Ya? Dependiendo de la pregunta, ya esto va a estar. Ahora, lo que vamos a hacer es agregar la información a esto, dependiendo de qué pregunta escogió. Entonces, lo que vamos a hacer es particionar por esta cosita. Entonces, bueno, lo anterior, vamos a tirarlo para acá. Esto es particionando. Escribimos la misma probabilidad de antes, solo que en la condición vamos a intersectar. ¿Ya? Por lo general, cuando yo tengo más de una condición, ¿ya? Bueno, en probabilidad condicional, yo acostumbro a poner una coma en vez de una intersección porque en general las condiciones se vuelven muy largas, ¿ya? Así que las intersecciones vuelven más largo como el matraqueo, así que prefiero poner comas. Ojo, mucha literatura, o sea, mucha bibliografía de probabilidad ocupa esta misma notación, ¿ya? Así que ahora es igual a f y además voy a poner de que, bueno, la pregunta salió la A. ¿Ya? Esto por la probabilidad de A, estoy usando probabilidades totales, estoy particionando, más, y ahora lo mismo de antes, solo que en vez de considerar que la pregunta fue A, ahora va a ser la pregunta B. ¿Ya? Y sorry por que me pase ahí. Perfecto. Ya, entonces tengo que calcular todo esto. Entonces, de partida. Calculemos primero la probabilidad de que haya salido A o la probabilidad de que haya salido B. Recuerden que el enunciado me dice de que se le pide extraer de una urna que contiene dos preguntas A y una pregunta B. Es decir, en total hay tres como eh, tres bolitas, por ejemplo, y hay que sacar una y esa bolita puede decir A o B. Entonces, como hay dos preguntas A de tres, la probabilidad de acá es simplemente 2/3. ¿Ya? Entonces, veamos dónde estoy. Estoy acá. Entonces, esta cosita de acá es 2/3. ¿Ya? Por lo tanto, la otra probabilidad, que es esta de aquí, va a ser 1/3. ¿Ya? Estas son complementarias. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahora me falta solamente responder la probabilidad en sí, que es la grande. La probabilidad de responder que sí, dado de que estoy a favor y además me salió la pregunta que me pregunta si estoy de acuerdo. Entonces, si estoy a favor y me sale la pregunta si es que estoy de acuerdo, obviamente voy a responder que sí el 100% de las veces. Por lo tanto, esto de acá se transforma en un 1, que equivale a que siempre voy a responder que sí. Ahora, la siguiente parte, que es esta de acá, me dice la probabilidad de responder que sí, dado de que estoy a favor, pero me preguntan si es que estoy en contra. Entonces, aquí no hay posibilidad de que yo diga que sí a esta pregunta, ¿ya? Porque estoy a favor y me preguntan si estoy en contra, ¿ya? Tendría que decir que no. Entonces, esto es 0%. No hay posibilidad de que yo diga. Y esto finalmente muere. Y el resultado de esto me queda 2/3. ¿Ya? Perfecto. Eso es 1. Por lo tanto, volviendo al problema original, toda esta probabilidad vale 2/3. ¿Ya? Ahora me falta la probabilidad de abajo, la que nosotros demarcamos como número 2 en romano. ¿Ya? Volviendo acá, ¿ya? Vamos a poner el número 2. Aquí es simplemente responder la probabilidad de responder que sí libremente. ¿Ya? Para la probabilidad de responder que sí libremente, lo que tenemos que hacer es, bueno, eh, responder, tratar de responder dependiendo de ciertas cosas, ¿ya? Porque responder que sí igual tiene hartos casos. Ahora, ¿qué casos vamos a ocupar? En general vamos a ocupar estar a favor o en contra, ¿ya? Porque eso ya lo estudiamos, ¿ya? Fíjense que acá
responder que sí, dado que estoy a favor, ya sabemos su valor, ¿ya? Por lo tanto, si es que nosotros ponemos el caso contrario, vamos a tener el complemento de esto y con esto ya vamos a ganar. No hay que particionar de nuevo, ¿ya? Voy a repetir ese argumento porque quizá lo expliqué un poquito mal. Es que como nosotros ya calculamos esto, que la probabilidad de responder que sí, dado que estoy a favor, el complemento de esto va a ser un tercio y va a equivaler en términos como algebraicos a responder que sí, dado de que estoy en contra, ¿ya? Eso. Entonces, eh, démosle. Entonces lo que voy a hacer ahora es particionar por los valores de E. Entonces vamos a hacer probabilidades totales nuevamente. Así que esto me va a quedar probabilidad de R igual a sí, dado de que E es igual a F, por la probabilidad de E igual a F, más la probabilidad de responder que sí, dado de que E estoy en contra, por la probabilidad de estar en contra. Entonces ahora, ¿cuál es la probabilidad de estar a favor? ¿Ya? Que vendría siendo esto de acá. Esto es P. La probabilidad de estar en contra es 1 menos P. Perfecto. La probabilidad de responder que sí, dado que estoy a favor, nosotros estudiamos esto en la parte anterior y es 2 tercios, ¿ya? Y por lo tanto, de responder que sí, dado que estoy en contra, tiene que ser 1 tercio, ¿ya? Entonces, juntando todo, voy a abrir una nueva página, juntando todo, no, esto no era, era esto de aquí, perfecto, esto de acá, esto es 2 tercios, P más 1 tercio, P menos 1. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es reducir esto. Y bueno, esto queda 2 tercios de P más 1 tercio de P menos 1 tercio. Y esto es igual a... Creo que me equivoqué en algo, ¿no? Ah, no es P menos 1, es 1 menos P. Disculpen eso. Es 1 menos P, ¿ya? Por lo tanto, este más de acá en realidad es un menos y este de acá es un más. ¿Ya? Ahí sí. Por lo tanto, esto me queda 1 tercio de P más 1 tercio. Y esto finalmente es P más 1 dividido en 3. Ya, esa es la probabilidad de responder que sí. Ahora falta juntar todo. Recuerden de que en un principio nosotros dijimos, bueno, tenemos que calcular todo esto por valles. Entonces, reemplazando los valores de acá, esto me dio 2 tercios y esto me dio P más 1 dividido en 3. Así que ahora vamos a tener que juntar todo. Y para eso vamos a copiar y aquí abajito vamos a pegar, no, acá mejor, ahí. Y bueno, esto de acá, ahí. Entonces veamos. Esto de acá era 2 tercios, eso de ahí era P y eso era ahí P más 1 dividido en 3. Entonces esto es 2 tercios, escribí muy mal. 2P dividido en 3 dividido en P más 1 tercios. Se van los 3 y me queda 2P dividido en P más 1. Esa es la probabilidad de estar a favor dado de que respondí que sí. Y esa era la pregunta A. Vamos a la pregunta B, que es un poco más cortita. ¿Ya? Entonces, vamos al inicio. Ahora nos dicen, si a usted le preguntan como resultado, si a usted le entregan como resultado la proporción de personas que respondió que sí, ¿ya? Esto significa todo eso, toda esta línea, ¿ya? Todo esto de acá,
lo que ustedes le están entregando es de que ustedes tienen la siguiente probabilidad. La probabilidad de que haya respondido que sí. ¿Ya? A esta cosita le vamos a llamar, puede ser una constante, no sé, puede ser L. ¿Ya? Entonces vamos a tener esa constante. Ah, bueno, dice, digamos Q. Lo siento, no había leído esa parte. Ya, entonces tenemos la probabilidad de R igual a S, que es Q. Calcule la proporción o probabilidad de personas que están a favor del aborto. Entonces, dada esta información, a nosotros nos preguntan cuál es la probabilidad de E igual a F. Es decir, nos preguntan P. ¿Cuánto vale P? ¿Ya? En función de Q. Entonces, volvemos para acá. Ya, perfecto. Entonces, veamos. En la parte anterior, ya, pueden revisar más atrás en el video. Nosotros habíamos calculado de esta probabilidad, la probabilidad de R igual a S. ¿Ya? Que bueno, en el enunciado nos dicen que es Q. ¿Ya? Pero nosotros también calculamos en la parte anterior de que la probabilidad de responder que sí es igual a P más 1 tercios. ¿Ya? Entonces con esto vamos a hacer una igualdad. De acá nosotros forzamos la igualdad, nos tira que Q tiene que ser igual a P más 1 tercios. Despejando P, esto me queda de que P tiene que ser igual a 3Q más 1. ¿Pero qué es P? P es la probabilidad de estar a favor, que es justamente lo que nos pide la pregunta. Y eso vale, eh, la probabilidad de estar a favor, es 3 por la probabilidad de responder que sí, más 1. Entonces, fíjense de que eso es lo que habíamos conversado en un comienzo, de que en realidad nos preguntan por el valor de P. Y bueno, esta era la pregunta que faltaba. Y eso, si tienen dudas, por favor, coméntenla, manden un correo o cualquier cosa. ¿Ya? Espero se haya quedado claro. Está la pauta también. Y eso, nos vemos.